Ok, este primer fragmento de video va a ser más que todo para repasar lo que hemos visto en cuanto al inicio, en cuanto al cálculo inicial para resolver una armadura se refiere. Porque por lo que me dijiste la última vez, te confunde, lo que más te confunde son los nodos. Entonces este primer fragmento primero va a ser como de repaso para lo que, pues de repaso de lo que se hace para iniciar con el cálculo de una armadura. Y ya luego los otros fragmentos van a ser de nodos, pero voy a resolver solo unos nodos para que tú resuelvas los otros nodos aplicando la misma analogía que te voy a explicar. Ok, principalmente tenemos esta armadura con dos apoyos y cuatro fuerzas externas. Sin embargo, estos apoyos también ejercen fuerzas externas. El apoyo fijo ejerce dos fuerzas y el apoyo móvil ejerce una fuerza. En total hay pues siete fuerzas externas. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Pues calcular primero las fuerzas o la magnitud de las fuerzas que ejercen los apoyos. Es decir, se van a calcular las fuerzas AX, AY y BY. Para el caso de AX, esta se calcula de una manera súper fácil, simplemente aplicando sumatoria de fuerzas en X. Recuerda que el eje X es el horizontal. Entonces, cuando aplicamos sumatoria de fuerzas en X, tenemos la fuerza AX que va hacia la derecha. Toda fuerza que vaya hacia la derecha es positiva. Luego tenemos una fuerza más arriba que actúa también en el eje X, que es una fuerza de 30 kilonewtons que va hacia la izquierda. Esta va a ser negativa. Aquí está posicionada. Luego tenemos otra de 30 kilonewtons que va hacia la izquierda y también es negativa. De igual manera sucede con estos 15 kilonewtons. Ya no hay más fuerzas en Y que sean externas. No hay más nada que sea ajeno al cuerpo. Así que bueno, ya termina ahí el análisis de sumatoria de fuerzas en X. Simplemente se harían los cálculos correspondientes, que en este caso es una suma nada más. Una suma de pues números de signos iguales y se despeja el resultado al otro lado de la igualdad. Esto da como resultado 75 kilonewtons. Posteriormente, lo que se hace es ahora calcular las fuerzas en Y. Pero fíjate que en Y tenemos tres fuerzas. Tenemos AY, BY y 20 kilonewtons. ¿Qué pasa aquí? Que AY la desconocemos, BY también. 20 kilonewtons la conocemos, pero necesitamos por lo menos una de estas dos variables o estas incógnitas, debemos conocer una de ellas dos para poder trabajar de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces ya sabemos que por ahora en sumatoria de fuerzas en Y no vamos a trabajar. Lo último que nos queda hacer es simplemente aplicar momento con respecto a uno de los puntos de los apoyos. En este caso, recuerda que siempre que apliques momento con respecto a un apoyo, tiene que ser el apoyo que tenga más incógnitas. En este caso, el apoyo con más incógnitas es el apoyo en A, que tiene dos incógnitas, una en Y y una en X. Entonces, cuando aplicamos momento en ese punto, pues esas fuerzas se van a anular, porque recuerda que el momento se define como una fuerza aplicada por una distancia. Esta distancia se mide desde el punto en que la fuerza es aplicada y el punto que va a rotar. En este caso, el punto que va a rotar va a ser nuestro eje, nuestro punto A. Con respecto a ese punto va a rotar un eje o una cuerda imaginaria, podríamos decir. Un eje imaginario. Vamos a decirlo eje imaginario. Ok, entonces, las fuerzas que están aplicadas a X y a Y se aplican en el mismo punto A. Entonces la distancia entre el punto de rotación y el punto de aplicación es cero, porque se aplican en el mismo lugar. Pero eso no sucede, eso no es lo mismo que sucede para estas otras fuerzas. BY vemos que actúa en otro punto distinto de A, por lo tanto hay una distancia aquí. De igual manera sucede con los 20 kilonewtons y de igual manera sucede con estas tres fuerzas. Primero vamos a ver con la distancia que hay de estas fuerzas horizontales hasta el punto A. Fíjate que estas fuerzas horizontales se pueden trasladar. Cuando te digo que se pueden trasladar es que las puedes mover imaginariamente. Suponte que esta fuerza, es decir, suponte que esta fuerza de 30 kilonewtons estuviese así. Esta flecha representa la fuerza de 30 kilonewtons, esta misma. ¿Ok? Entonces, supongamos que la movemos, la traslado imaginariamente hasta que choque con este eje imaginario. Aquí obviamente no es imaginario porque la herramienta me permite dibujarlo de manera sencilla, pero a la hora del análisis te lo tienes que imaginar, pues básicamente. Un eje vertical que pasa por el eje, que pasa por el punto A. Ok, entonces fíjate,
El punto en el que esta fuerza de 30 kilonewtons chocaría con ese eje sería el punto C, teóricamente, que tiene la misma altura que el punto D. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que tiene una distancia desde el punto de aplicación, que es el punto C, hipotéticamente, hasta el punto de rotación, que es el punto A, tiene una distancia de 12 metros. Simple, llano y sencillo. Entonces tenemos que la distancia de ahí es de 12 metros. Lo otro que observamos es que, fíjate, si esta fuerza empuja a este eje, ¿cómo giraría este eje? Recordemos que, bueno, he de aclarar que este eje imaginario, vamos a imaginar que está anclado al punto A, porque el punto A es en donde va a girar. O mejor dicho, es porque el punto A, que digo, cuando nosotros analizamos un momento, lo que analizamos es una rotación, un giro. Entonces, imaginemos eso, el eje está anclado al punto A para que pueda girar. Y si este eje es empujado desde la derecha por esta fuerza de 30 kilonewtons, ¿cómo giraría ese eje? Giraría en sentido antihorario. Por lo tanto, esta fuerza de 30 kilonewtons a una distancia de 12 metros genera un momento un momento positivo. Entonces, en nuestra ecuación de sumatorio de momentos se representa como 30 por 12 positivo. Lo mismo va a suceder con la otra magnitud de 30. Voy a usar esta misma flecha para representar esta fuerza. Voy a usar esta misma flecha para representar esta misma fuerza de 30 kilonewtons. La movemos, la trasladamos hasta que choque con el eje imaginario. Que este eje imaginario va a salir desde el punto A y va a ser vertical, completamente vertical. Ok, entonces vemos que choca a una distancia de 24 metros y va a girar en sentido antihorario igualmente. Es decir, que va a ser un momento positivo a una distancia de 24 metros. La fuerza que lo ejerce es de 30 kilonewtons. Entonces tenemos 30, que es la fuerza, por 24, que es la distancia entre el punto en el que choca o el punto de aplicación, como le quieras llamar, hasta el punto de rotación. Fino. Ok. Y lo mismo vamos a hacer para la fuerza de 15 kilonewtons. Esta fuerza va a generar un momento positivo también, porque fíjate que va a chocar por el mismo lado y va a hacer que gire de igual manera, que este eje gire de la misma forma, pues en sentido antihorario. Pero lo que va a cambiar es que va a tener una distancia de 36 metros y la posicionamos aquí, 36 metros, fino. Ahora, supongamos que hay una fuerza que viene desde el otro lado. Supongamos una fuerza que choca a este eje por la izquierda, o sea, viene desde la izquierda, va chocando así. Ok, entonces este eje giraría en el sentido horario y sería una fuerza negativa. Pero eso suponiendo que hay una fuerza aquí o por aquí de este lado que choque el eje así. Simplemente para que lo recuerdes después. Entonces con eso calculamos el momento, calculamos la sumatoria de momentos y pues tenemos esta ecuación. La ecuación queda así porque ya analizamos todas las fuerzas posibles que pueden hacer momento con respecto al punto A. No, mentira. Creo que no mencioné las fuerzas verticales. Ok. Faltaría ver entonces cómo hace momento las fuerzas verticales. Entonces tenemos que la fuerza BY y la fuerza 20 de 20 kilonewtons van a actuar verticalmente. Entonces ya no voy a usar este eje vertical de medida. Porque fíjate, ¿cómo los voy a medir? Ves que no pasan, no hay una manera de medirlos. O sea, el eje vertical está por aquí y las fuerzas están paralelas al eje, pero no chocan con ese eje. Entonces, como son fuerzas verticales, voy a emplear un eje horizontal. Ahí sí van a chocar. Fíjate que esta va a llegar a un punto en el que... perdón. Fíjate que la fuerza BY va a llegar a un punto en el que va a chocar con ese eje horizontal. Y de igual manera sucede con esta fuerza de 20 kilonewtons. Ahora bien, fíjate. La fuerza BY. BY viene desde abajo. Va subiendo y va a chocar al eje. ¿Y cómo lo hace girar? Lo va a hacer girar en sentido antihorario. Entonces, como es sentido antihorario, es positivo. Lo otro que tomamos en cuenta es la distancia que hay desde el punto de giro, que es el punto A, y el punto en el que choca la fuerza, que en este caso es el punto B. Y está a una distancia de 5 metros. Es decir, la distancia entre el punto de giro y el punto de choque es de 5 metros. Entonces, posicionamos nuestra fuerza BY en la ecuación de esta manera. BY por 5. 5 es la distancia y BY es la fuerza, pero la desconocemos. Y todo esto es positivo porque pues el giro es antihorario. Pero
No sucede lo mismo con esta fuerza de 20 kilonewtons. Esta fuerza aquí, ya va, perdón. Esta fuerza de 20 kilonewtons viene bajando, ¿ok? Viene desde arriba, va bajando y va a chocar con el eje horizontal. Pero fíjate que si choca desde arriba, va a hacer que este eje gire en sentido horario. Y como se gira en sentido horario, va a ser un momento negativo. Entonces, ya vimos que es un momento negativo. Ahora, ¿cuál es la distancia que hay desde el punto de choque hasta el punto de giro? Es de 5 metros. Fija, ¿lo ves aquí? Si choca imaginariamente con este eje. Pero igualmente eso lo puedes ver desde aquí, pues. O sea, lo mides horizontalmente y ya. Ves que la fuerza es vertical y pues mides horizontalmente. De cualquiera de las dos maneras tú o trasladas las fuerzas para ver cómo giran, cómo chocarían o simplemente haces eso, pues, que mides las fuerzas verticales con el eje horizontal o, ¿qué digo? Sí, mides las fuerzas verticales con el eje horizontal y mides las fuerzas horizontales con el eje vertical. Ya eso depende de ti como lo quieras hacer, pues.